afectaciones del bloqueo a cargo del ministro de Relaciones Exteriores de la República de Cuba, compañero Bruno Rodríguez Parrillo. Esta conferencia se va a transmitir en vivo por los canales de Cuba Visión Internacional, Canal Caribe, Telesur, Radio Rebelde, Radio Habana Cuba y el canal de YouTube de la Cancillería. Primeramente, el ministro hará su presentación y después, como es usual, estará en disposición de responder algunas preguntas. Ministro. Sí, muy buenos días. Habíamos convocado este encuentro para tratar esencialmente el nuevo informe de la República de Cuba presentado al secretario general de las Naciones Unidas respecto a la aplicación del bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos de América contra la República de Cuba. Sin embargo, acontecimientos recientes hacen recomendable que explique que la expulsión de 2 diplomáticos de la misión permanente de Cuba ante las Naciones Unidas y la restricción adicional de movimiento que se aplica a los diplomáticos cubanos y sus familiares en Nueva York, anunciadas ayer por el Departamento de Estado, concitan absoluto y enérgico rechazo de nuestro pueblo, nuestra Cancillería y nuestro gobierno. Se trata de acciones totalmente injustificadas e ilegítimas sobre la base de calumniar a nuestros diplomáticos, a la misión de Cuba ante las Naciones Unidas y a nuestro país. De manera que reitero nuestro rechazo más enérgico y categórico. Dichas medidas fueron incluso anunciadas públicamente mediante un tuit del Departamento de Estado antes de haber sido informadas de manera oficial a nuestra misión en Nueva York. Estas acciones tienen como objetivo escalar las tensiones bilaterales, provocar el cierre de las embajadas y la ruptura de las relaciones diplomáticas. Son obra de un grupo anticubano y reaccionario que se ha adueñado de la política estadounidense contra Cuba y contra América Latina. Es imposible ignorar que estas acciones están relacionadas con intereses electorales. Como debe esperarse, Cuba dará respuesta apropiada y oportuna a estas acciones del gobierno de los Estados Unidos. Y hacemos un llamado a la comunidad internacional, en particular a la comunidad diplomática radicada en Nueva York y acreditada ante las Naciones Unidas, y al propio pueblo de los Estados Unidos, a repudiar estas acciones que constituyen gruesas violaciones de la Convención de Relaciones Diplomáticas y acciones agresivas políticamente motivadas destinadas a dañar la relación con Cuba. Esta conducta establece un precedente peligroso para el derecho internacional y para las relaciones diplomáticas a escala internacional. El gobierno de los Estados Unidos está aplicando medidas específicas, no convencionales, que implican un cambio cualitativo, una mayor agresividad y una aún mayor extraterritorialidad para impedir el abastecimiento de combustible a nuestro país desde diversos mercados situados en Sudamérica, en Europa y en África Norte. Estas acciones incluyen la amenaza directa, la persecución a compañías de transporte de combustible, presiones contra gobiernos de registro y bandera de esos buques, acciones contra navieras y empresas de seguros, y constituye una escalada que persigue efectos disuasivos
intimidatorios destinados a crear dificultades adicionales a la población cubana, a dañar a cada familia, a cada persona en nuestro país. Se unen a un incremento sostenido de las medidas que obstaculizan el comercio exterior y a un incremento en la persecución de nuestras relaciones bancarias y financieras con otros países. Coincide en el tiempo con la activación de la autorización para presentar demandas ante cortes norteamericanas sin jurisdicción alguna con relación a actividades económicas relacionadas con Cuba bajo la ley Helms-Burton, que se aplica en su totalidad, en su integralidad, ahora incluido este aspecto del título 3. Estas demandas tienen efectos inmediatos y directos contra entidades cubanas y de terceros países y provocan daños en el comercio, en las finanzas y en los procesos de negociación económica en distintos planos. En tercer lugar, el gobierno de los Estados Unidos está aplicando restricciones adicionales extremas contra los viajes a Cuba, en particular contra los de los ciudadanos estadounidenses. La prohibición brutal y repentina del arribo de cruceros a nuestro país es un ejemplo destacado. Se produjo antes la eliminación de las licencias generales para intercambios educacionales llamadas pueblo a pueblo. La mera existencia de licencias es un acto discriminatorio que cercena la libertad de viajar de los ciudadanos norteamericanos. Se aplicó también un límite arbitrario al envío de remesas por parte de cubanos y norteamericanos a nuestro país, lo cual está dirigido a dañar a las familias cubanas y los vínculos naturales entre los cubanos que residen en los Estados Unidos y su patria. Es evidente la campaña política que precede acciones contra los programas de cooperación médica que Cuba sostiene en alrededor de 70 países por parte de decenas de miles de profesionales, fundamentalmente de la salud, que en ejercicio de su absolutamente libre voluntad contribuyen con las condiciones de salud en lugares difíciles y a favor de los sectores de menos ingresos en todos los continentes. Las medidas que aplica el gobierno de los Estados Unidos como parte del bloqueo a Cuba incluyen medicinas y alimentos. Voy a poner como ejemplo que la compañía Medicuba S.A. realizó solicitudes a más de 50 compañías estadounidenses para comprar insumos para el sistema de salud cubano. No recibió respuesta de la mayor parte de estas y otras rehusaron bajo el concepto de que el bloqueo lo prohíbe. A la compañía Boston Scientific se le solicitó importar prótesis valvulares aórticas que se utilizan mediante un método de implante que es menos invasivo que otros tradicionales y cuyo uso contribuiría sin dudas a disminuir el número de fallecidos en Cuba, país en que se conoce que la primera causa de muerte son precisamente las enfermedades cardiovasculares. Hasta este momento, esta compañía no ha respondido. Promega Corporation, a la cual se solicitó la compra de reactivos e insumos que se utilizan en el diagnóstico de enfermedades genéticas, comunicó, y cito, que el Departamento del Tesoro aplica sanciones comerciales que prohíben que las industrias con sede en ese país vendan productos y proporcionen tecnología y o servicios a Cuba.
son crecientes las dificultades de nuestro país para obtener materias primas destinadas a la elaboración de varios fármacos y medicamentos. La imposibilidad de adquirirlos con la periodicidad y la certeza requerida produjo interrupciones en el proceso productivo que atrasaron el suministro de algunos medicamentos a la población. Decenas de bancos extranjeros han limitado o interrumpido sus vínculos financieros con nuestro país. En días recientes, consulados y embajadas de Cuba en varios países, incluso europeos, han recibido comunicaciones de sus bancos respectivos informando el cese de los servicios de cobro por tarjetas y la prohibición del uso de las tarjetas Visa y Mastercard, lo cual constituye un acto de aplicación extraterritorial de las leyes norteamericanas. Recientemente, un senador de la Florida declaró, y cito, cortar el suministro de petróleo al régimen de Castro sería la acción más efectiva que podemos tomar para poner fin al régimen de Venezuela. Está claro que los Estados Unidos deben considerar el uso de activos navales para bloquear el flujo de petróleo entre ambos países. El presidente de los Estados Unidos ha planteado la idea de un embargo total sobre Cuba. Estoy de acuerdo con él con todo mi corazón, dijo. Necesitamos tomar medidas ahora. Corten a Cuba. Se parece al contenido del memorándum infame del subsecretario de Estado Lester Mallory del 6 de abril de 1960, que guía hasta hoy la política de los Estados Unidos contra Cuba, cuando dice que el objetivo de esta es, y cito, provocar el desengaño y el desaliento mediante la insatisfacción económica y la penuria, la reducción de los salarios nominales y reales con el objetivo de provocar hambre, desesperación y el derrocamiento del gobierno. El bloqueo constituye una violación masiva, flagrante y sistemática de los derechos humanos de las cubanas y cubanos, de todas nuestras familias, de los cubanos que residen en los Estados Unidos y en terceros países y de los propios ciudadanos estadounidenses. Según la Convención de Ginebra de 1948 contra el crimen de genocidio, constituye totalmente tipificado en su articulado un acto de genocidio sostenido contra el pueblo de Cuba. Los daños acumulados por la aplicación del bloqueo en estos 60 años, tomando en cuenta la depreciación del dólar frente al valor del oro en el mercado internacional, abarcan 922.630 millones de dólares. A precios corrientes totalizan 138.843 millones de dólares. Constituye el bloqueo una violación de la soberanía de los estados y del derecho internacional, así como del derecho internacional humanitario. Algunos de sus aspectos violan incluso la legislación internacional que regula situaciones de guerra o conflicto armado. Se invoca la Ley de Comercio con el Enemigo de 1917 como la norma base del bloqueo que hasta hoy se aplica a Cuba y de otras regulaciones que alcanzan a la Ley Helms-Burton. Es una violación grosera de las normas internacionales de comercio y de la libertad de navegación.
las cifras que he mencionado no abarcan el impacto de las medidas anunciadas en los últimos meses, que por razones metodológicas y de rigor en el registro de estos daños serán contabilizadas para el próximo periodo. Como ya hemos dicho, con los ingresos dejados de percibir por bienes y servicios y los costos asociados a la reubicación geográfica del comercio que impone a Cuba disponer de altos inventarios, el Producto Interno Bruto de Cuba habría crecido a precios corrientes en el último decenio alrededor de un 10% como tasa promedio anual. Solo un país organizado, con una población unida y solidaria, puede enfrentar sin mayores daños tamaña agresión. Cuba cuenta con el respaldo abrumador de la comunidad internacional, que ya el año pasado votó casi unánimemente 189 votos contra la aplicación del bloqueo. Es posible contabilizar o medir los daños económicos, pero no es posible hacerlo con el impacto que tienen los daños humanitarios. Los datos que he presentado demuestran que el bloqueo continúa siendo la causa principal de las dificultades de nuestra economía, de las carencias y privaciones que sufre nuestro pueblo y el principal obstáculo a nuestro desarrollo. Quienes comparan el bloqueo con otros aspectos, quienes atribuyen los problemas de la economía cubana, en particular los que se están produciendo en estos meses, a la incompetencia de nuestro gobierno o a la ineficacia del socialismo, a la larga terminan por una posición de ingenuidad, de ignorancia o de complicidad con el gobierno de los Estados Unidos en esta política genocida, obsoleta, ilegal y cruel. De manera que los próximos días 6 y 7 de noviembre, la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas considerará nuevamente el proyecto de resolución titulado Necesidad de poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos de América contra Cuba. Estamos seguros que la movilización del propio pueblo estadounidense, de la comunidad internacional y sobre todo la movilización consciente de nuestro pueblo hará prevalecer la justicia y la verdad y hará seguramente imposible para el gobierno de los Estados Unidos continuar la aplicación de una política que no solo le provoca enorme descrédito, sino extraordinario aislamiento. Los gobiernos son efímeros, las coyunturas políticas también, en particular las coyunturas electorales en la Florida y los Estados Unidos. Pero los pueblos, incluido el estadounidense, tienen larga memoria y la historia hará un juicio severo de los responsables. Bueno, pasamos ahora a una breve sesión de preguntas y respuestas, como habíamos anticipado. Agradezco a los colegas que vayan a hacer uso de la palabra, identificarse, identificar el medio que representan y hacer uso de los micrófonos dispuestos en la sala. Primera pregunta. Angélica. Buenos días, ministro. Angélica Paredes, periodista de Radio Rebelde. Usted lo ha dicho esta mañana, el bloqueo siempre ha dañado al pueblo cubano, pero se pudiera afirmar, en las condiciones actuales, se pudiera afirmar que hoy, como nunca antes, deliberadamente, ese bloqueo y esas medidas que impone el bloqueo están dirigidas abiertamente, como nunca antes, a afectar a la familia cubana, a dañar mucho más la vida cotidiana de esos hogares cubanos. Gracias. El bloqueo en toda su historia, leí el memorando de Mallory y una declaración más reciente,
ha estado dirigido precisamente a dañar a la familia cubana. No hay cubana o cubano en el planeta que no sufra de una manera o de otra los efectos del bloqueo. Sin embargo, el gobierno de los Estados Unidos, que a lo largo de estos 60 años siempre aplicó con crueldad y obsesividad el bloqueo contra Cuba, salvo muy específicas pausas en ese sentido, siempre se escudó en la ignorancia, en el desconocimiento o incluso en supuestamente preocuparse por el sufrimiento de los cubanos o atender a la voluntad de nuestro pueblo. Es característico de este gobierno el uso desvergonzado de estas herramientas, el reconocimiento expreso del objetivo con que se aplican, el planteamiento directo del resultado que esperan provocar. De manera que se puede afirmar categóricamente que medidas de la naturaleza de las que se están aplicando en este momento, con la hazaña, la intensidad, la agresividad y el alcance extraterritorial con que se están produciendo, son inéditas. Las medidas, sobre todo, de bloqueo a los suministros de combustible son una violación inédita del derecho internacional, de las reglas de convivencia de la comunidad internacional y, a diferencia del pasado, se anuncian, se proclaman, se ufanan de los efectos que provocan. Frente a ellas, nuestro pueblo y la opinión pública internacional ganan conciencia, no hay ya disimulo y, por supuesto, responsabilizan de manera directa por las carencias cotidianas que provocan. Ustedes, junto a nuestro pueblo, las han vivido en las últimas semanas y seguramente habrán notado también que nuestra posición de certidumbre en que encontraremos la manera de superarla, en la convicción de que han creado una situación temporal, de que el país dispone de las herramientas y los instrumentos, incluso en muchas mejores condiciones que en décadas pasadas para enfrentarla, y que mediante nuestra consagración, nuestro trabajo, el aumento de la productividad y la eficacia de nuestra economía, con el esfuerzo de todos, con la unidad de nuestro pueblo, las superaremos con absoluta seguridad. Sí, otra pregunta, Patrick. Buenos días, Patrick Ottman de la Sede Internacional. Señor Ministro, ¿cómo responde usted a esos oficiales en Washington que piensan que solo hay que aplicar un poco más de presión para que haya un cambio de política acá o hasta que haya un cambio de gobierno acá? No arrancarán ninguna concesión a nuestro pueblo, no arrancarán ninguna concesión política a nuestro gobierno. Han fracasado durante 6 décadas y seguirán fracasando. Ya están fracasando. La dignidad de Cuba no se negocia, ni Cuba jamás se amedrentará ante calumnias, amenazas, ni cederá a chantaje. Al contrario, estas medidas adicionales refuerzan las convicciones y el ímpetu patriótico y revolucionario de nuestro pueblo. Provocarán creciente aislamiento al gobierno de los Estados Unidos en una política genocida que genera enorme descrédito, y estamos seguros que hay una tendencia histórica que obligará a este o a futuros gobiernos a cambiar. Sí, otra pregunta. Por acá. Tienen todas estas medidas en Estados Unidos. Quiere decir que podemos esperar que esta tendencia a
agudizar, a endurecer las medidas, continúe un año más hasta que empiece el proceso electoral? Muchas gracias. Sí, yo preferiría no hacer predicciones, no aventurarme en hipótesis. Históricamente, los periodos electorales en Estados Unidos han estado generalmente asociados a tensiones en las relaciones bilaterales. Espero que prevalezcan mentes lúcidas y prudentes en el gobierno de los Estados Unidos que influyan y comprendan que no puede tomarse como rehén de la política interna, ni mucho menos realizarse impunemente acciones contra un pueblo noble, trabajador, con costos humanitarios crecientes por espurios intereses políticos. Estoy seguro que este año confirmará que estas medidas son medidas que están políticamente motivadas. Estoy convencido que nuestro pueblo tendrá toda la capacidad de sobreponerse a ellas y nuestro gobierno conducirá con la sabiduría de siempre, que ha aprendido de una larga historia las relaciones tendientes a la confrontación a partir de la postura del gobierno actual, que evitará caer en provocaciones, pero que ejercerá con absoluta resolución su soberanía y libre determinación, que jamás permitirá la injerencia en nuestros asuntos internos y al mismo tiempo siempre tendrá disposición al diálogo sobre bases de absoluto respeto y plena igualdad. Bueno, tal vez una última pregunta. F. Buenos días, ministro. Lorena Canto, de la agencia EFE. Usted ha dicho que Cuba responderá oportunamente a la expulsión de los 2 diplomáticos de la misión ante la ONU. Yo quería saber si esa respuesta puede pasar por aplicar el principio de reciprocidad y expulsar a diplomáticos, si queda alguno por aquí todavía en la embajada, una eventual expulsión de diplomáticos en la embajada en La Habana. Gracias. Sí, en su momento, Cuba dará los pasos necesarios y apropiados para responder a esta acción hostil, absolutamente inmotivada e injustificada. Hay que decir que en los últimos 2 años y medio, el gobierno de los Estados Unidos ha utilizado pretextos diversos para endurecer el bloqueo contra Cuba. En su momento manejó de una manera totalmente inmoral los llamados incidentes de salud de diplomáticos estadounidenses en nuestro país, que la comunidad científica estadounidense, internacional y cubana ha refutado contundentemente. Leyeron ustedes seguramente los reportes de prensa internacional con relación a los hallazgos de la Universidad de Dalhousie que se dieron a conocer en el día de ayer y que refutan contundentemente la idea de acciones intencionadas contra diplomáticos estadounidenses. Este acercamiento serio y científico, enfoque que la comunidad científica cubana investigará sobre la base de una cooperación estrecha con los especialistas canadienses, permite demostrar la inconsistencia y la motivación política de aquellas teorías que se han estado manejando en estos 2 años. Ciencia ficción, armas sónicas, armas de microondas. Llama la atención que en recientes publicaciones por parte de Estados Unidos sobre este asunto se habla de algo tan ambiguo como una heterogénea combinación de manifestaciones neurológicas no especificadas. Estoy seguro que cualquier periodista que lee esa frase comprende perfectamente que lo que se está diciendo es que no se sabe nada de nada. La última hipótesis, entre comillas,
expuesta por los Estados Unidos estuvo referida a lo que llamaron una exposición no caracterizada a un fenómeno direccional, cuya etiología u origen son desconocidas. Invito a cualquiera de ustedes a que traduzca esto a un lenguaje comprensible y lo diga de otra manera que se confiesa que quienes esto escribieron no saben nada de nada. Entonces, reitero que ese pretexto ha quedado fuera de toda lógica y que hoy en Estados Unidos apenas se habla de él. Veremos qué dicen con relación a los hallazgos científicos canadienses. Ustedes seguramente leyeron que están centrados, según esa hipótesis que nuestra comunidad científica no ha validado, pero que estudiará a fondo, en pesticidas. Incluye el artículo que en los predios diplomáticos canadienses hubo fumigaciones 5 veces más intensas que las que realiza nuestro país, fundamentalmente por preocupaciones con las virosis que se presentaron en el país y en toda la región en años anteriores. El pretexto más reciente de los Estados Unidos es la presencia de 20 o 25 mil soldados en Venezuela, como el ex asesor de Seguridad Nacional constantemente publicaba en su cuenta, que hemos refutado contundentemente. Reitero que Cuba no tiene presencia militar, no tiene tropas en Venezuela, ni participa ni asesora operaciones militares o de seguridad en ese país. El desplome, el fracaso del plan del gobierno norteamericano contra Venezuela es esgrimido ahora como pretexto adicional para actuar contra Cuba. De manera que la expulsión de los diplomáticos y la creciente restricción del área de movimiento de nuestro personal en Nueva York no son acciones aisladas, sino parte de un plan dirigido a generar tensiones bilaterales, llevar al cierre de las embajadas bilaterales y endurecer aún más el bloqueo. Cuba responderá de manera oportuna y apropiada, sin dejarse provocar, y lo hará como siempre ha ocurrido, con absoluto apego a la verdad, al derecho internacional y a las convenciones diplomáticas. Bueno, de esta forma concluimos con la conferencia. Invitamos a los periodistas al salir a que tengan acceso al informe del bloqueo que presenta Cuba, que está dispuesto en idiomas allá afuera, y reiteramos nuestro agradecimiento por la presencia de todos ustedes aquí esta mañana. Gracias.